En la quietud asfixiante de nuestra cena de Nochebuena. El aire se había vuelto tan denso que apenas podía respirar. Me quedé petrificada en mi silla, con el brazo izquierdo latiendo de dolor donde los dedos de Carlos acababan de clavarse como garras de hierro. Las marcas rojas ya se volvían moradas, floreciendo en mi piel pálida como heridas que todos podían ver, expuestas bajo la luz cálida del comedor en nuestra casa de Madrid. Doña Isabel, la madre de Carlos, se quedó con la boca entreabierta, el tenedor a medio camino de sus labios. Miguel, el hermano policía de Carlos, se había quedado inmóvil, sus ojos clavados en mi brazo magullado. Su esposa, Laura, ya extendía la mano hacia una servilleta, con sus instintos de enfermera activándose. Hasta Sofía, la hermana menor consentida y siempre ebria, había parado de masticar, con los ojos desorbitados por el shock. Pero fue mi hijo de 8 años, Pablo, quien rompió ese silencio terrible. Un silencio que había sido mi cárcel durante años. Mi pequeño se levantó despacio de su silla, sus manitas aferrando la tablet con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, miraron directamente a su padre con un valor que parecía imposible en alguien tan joven. Lo he grabado todo. Papá, dijo Pablo, su voz clara y firme en la habitación muerta de silencio. Esas 5 palabras simples golpearon a Carlos como un rayo. Todo el color se le fue de la cara, dejándolo pálido como si hubiera visto un fantasma. Su mano, que reposaba en la mesa, empezó a temblar. El hombre confiado y controlador que acababa de humillarme delante de toda su familia de repente parecía aterrorizado. ¿Qué has dicho?, susurró Carlos, su voz apenas audible. Pablo levantó la tablet, la pantalla brillando suavemente en la luz tenue del comedor. He dicho que lo he grabado todo. No solo hoy. Todo. Pero déjame llevarte de vuelta a cómo empezó esta cena familiar perfecta de Nochebuena unas horas antes, cuando desde fuera todo parecía normal, como una postal navideña en las calles iluminadas de Madrid. Había estado despierta desde las 5 de la mañana, con el estómago revuelto de nudos mientras preparaba la llegada de la familia de Carlos. Me movía en silencio por nuestra cocina impoluta, revisando y volviendo a revisar cada detalle. El pavo tenía que estar perfecto. La mesa, impecable. Mi apariencia, intachable. Porque la familia de Carlos esperaba nada menos que la perfección. Y Carlos me exigía que la entregara. El turrón no puede estar demasiado dulce este año, me había advertido Carlos mientras se ajustaba la corbata en el espejo del pasillo. Mamá se quejó el año pasado. ¿Te acuerdas? Me acordaba. Recordaba cada crítica, cada mirada de decepción, cada forma en que había fallado a los estándares de la familia López durante los últimos 10 años de matrimonio. Lo he hecho con menos azúcar esta vez, respondí suavemente, alisando mi vestido verde por enésima vez. Lo había elegido verde porque Carlos decía que realzaba mis ojos. Pero ahora me preocupaba que fuera demasiado vivo, demasiado llamativo. Bien. Y asegúrate de que Pablo se comporte. Nada de tablet en la mesa. No quiero que mamá piense que no podemos controlar a nuestro propio hijo. Asentí, aunque sabía que Pablo era el menor de nuestros problemas. Mi hijo de 8 años era inusualmente bien portado.
Casi demasiado callado a veces. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o jugando juegos educativos en su tablet, manteniéndose al margen de todos. ¿Elena? La voz de Carlos tenía un filo que me hizo saltar. El timbre. Ya están aquí. Corrí a abrir, pegando mi sonrisa más brillante mientras doña Isabel entraba en nuestra casa como una reina inspeccionando su reino. La madre de Carlos era una mujer alta y delgada que siempre encontraba algo malo en todo lo que hacía. El Belén está torcido, anunció antes siquiera de decir hola. Lo arreglo ahora mismo, respondí, con el corazón hundiéndose ya. Miguel y Laura llegaron después, seguidos por Sofía, que tropezó ligeramente y olía a vino. La mandíbula de Carlos se tensó ante el estado de su hermana, pero no dijo nada. La familia López era experta en fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Mientras nos reuníamos en el comedor, vi a Pablo observando desde la puerta, su tablet apretada contra el pecho. La llevaba a todas partes últimamente, diciendo que trabajaba en un proyecto especial para el colegio. No tenía idea de que el proyecto especial de mi hijo sería lo que finalmente sacaría a la luz nuestra verdad, oculta con tanto cuidado. La cena estaba a punto de comenzar. Y con ella, la noche más importante de nuestras vidas. Conocí a Carlos López en lo que pensé que era el día más afortunado de mi vida. Tenía 24 años. Trabajando como bibliotecaria en el centro de Madrid. Y él entró buscando libros sobre inversiones inmobiliarias. Era tan guapo con su traje caro, tan confiado y encantador. Cuando me pidió ayuda para encontrar lo que necesitaba, me sentí la mujer más especial del mundo. Tienes unos ojos preciosos, me dijo ese primer día. Y me sonrojé tanto que apenas pude hablar. Durante 6 meses, Carlos fue todo lo que había soñado en un hombre. Me traía flores todos los viernes. Me llevaba a restaurantes elegantes que nunca podría pagar con mi sueldo de bibliotecaria. Me decía que era perfecta, que era exactamente lo que había buscado toda su vida. Eres tan dulce y serena. ¿Elena? Me decía, acariciándome el pelo. No como esas mujeres ruidosas y exigentes con las que salía antes. Tú entiendes lo que debe ser una mujer de verdad. Pensé que era lo más romántico que alguien me había dicho jamás. La primera vez que conocí a su familia, debí ver las señales de alarma. Fuimos a la cena dominical en casa de doña Isabel. Y pasé toda la comida sintiéndome como si estuviera en un examen para el que no sabía estudiar. Así que trabajas en una biblioteca, dijo doña Isabel, haciendo que sonara como si limpiara alcantarillas para vivir. ¡Qué pintoresco! A Elena le encantan los libros, dijo Carlos. Pero incluso entonces, oí algo diferente en su voz, como si estuviera excusándome. Miguel apenas me habló ese día. Solo asintió cortésmente cuando Carlos nos presentó. Laura parecía amable, pero me lanzaba miradas extrañas, como si intentara decirme algo sin palabras. Sofía, que entonces tenía 15 años, ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti, me aseguró Carlos después. Mi familia es muy unida. Son protectores conmigo. Después de casarnos, las cosas empezaron a cambiar despacio. Tan despacio que al principio no lo noté. Carlos comenzó a corregir cómo me vestía,
Cómo hablaba. Cómo arreglaba los muebles en nuestra nueva casa. Cariño, Ese vestido te hace parecer un poco vulgar. Decía con una sonrisa preocupada. Solo quiero que luzcas lo mejor posible. Quizás no deberías reírte tan fuerte cuando salimos con mis colegas. Es un poco embarazoso. ¿De verdad necesitas seguir trabajando en la biblioteca? Gano suficiente para los dos. ¿No preferirías enfocarte en hacer nuestro hogar perfecto? Cada sugerencia se sentía como amor en ese momento. Se preocupaba tanto por mí que quería ayudarme a ser mejor. Dejé mi trabajo. Cambié mi guardarropa. Aprendí a hablar más bajo. A ocupar menos espacio en el mundo. Cuando nació Pablo, pensé que las cosas mejorarían. Carlos parecía tan orgulloso de tener un hijo. Pero incluso entonces tenía ideas muy específicas sobre cómo debía verse nuestra familia. Pablo necesita aprender disciplina desde temprano. Decía cuando nuestro bebé lloraba. No podemos dejar que piense que nos controla con lágrimas. A medida que Pablo crecía, vi a mi pequeño volverse más y más callado. Igual que yo. Aprendió a mantenerse alejado del camino de su padre. A ser perfecto e invisible. Me rompía el corazón. Pero no sabía cómo protegerlo sin empeorar las cosas. Pablo era increíblemente listo. Mucho más que otros niños de su edad. Leía antes de los 4 años. Y a los 6. Usaba mi viejo portátil para aprender sobre ordenadores y tecnología. Cuando Carlos le compró una tablet para su 7º cumpleaños, Pablo se fascinó con ella. Estoy haciendo películas. Mamá. Me dijo un día. Mostrándome cómo grabar vídeos con la tablet. Puedo guardarlos y verlos después. ¡Qué maravilloso! cariño, Dije. Sin prestarle mucha atención. Debería haber preguntado más. Debería haber indagado qué tipo de películas estaba haciendo. En el último año, la ira de Carlos había empeorado. Las críticas se volvieron más afiladas. Las demandas. Imposibles de cumplir. Y a veces, cuando estaba realmente frustrado conmigo, sus manos me agarraban los brazos con demasiada fuerza, dejando marcas que tenía que cubrir con mangas largas. Me decía a mí misma que no era tan malo. Me decía que todos los matrimonios tenían problemas. Me decía que era afortunada de tener un marido que se preocupaba tanto por que nuestra familia fuera perfecta. Pero en el fondo, empezaba a darme cuenta de que las familias perfectas no dejan moretones. La mañana de Nochebuena empezó antes del amanecer con el sonido del despertador de Carlos. Yo ya estaba despierta, mirando al techo y repasando mi lista mental por enésima vez. Pavó al horno a las 8. Mesa puesta a las 9. Yo duchada. Vestida y perfecta a las 10. ¿Cuándo llegaría su familia? Hoy tiene que ser impecable. Elena, Dijo Carlos al levantarse de la cama. Mamá aún está molesta por el desastre del año pasado. El desastre del año pasado fue que el puré de patatas tenía algún grumo. Me disculpé durante semanas. Me deslicé de la cama y fui a la cocina. Con el estómago revuelto de ansiedad. Pablo aún dormía. Y lo envidiaba por esos últimos momentos de paz antes de la tormenta. El pavo entró al horno a tiempo. Puse la mesa del comedor con nuestra mejor vajilla. El juego de boda que doña Isabel nos había elegido. Cada tenedor tenía que estar perfectamente alineado.
Cada copa inmaculada. Lo pulí todo 2 veces. A las 10 en punto. Sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Doña Isabel irrumpió por la puerta principal como una tormenta invernal. Sus ojos agudos escaneando todo en busca de fallos. Vestía un traje burdeos caro. Su cabello plateado recogido en un moño perfecto que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. El Belén está torcido, anunció antes de quitarse el abrigo. Lo arreglo ahora mismo. Tartamudeé, corriendo a ajustarlo mientras ella observaba con desaprobación. Miguel y Laura llegaron 20 minutos después. Miguel parecía cansado. Como si hubiera trabajado demasiados turnos. Pero abrazó cálidamente a su madre y estrechó la mano de Carlos. Laura me dio una pequeña sonrisa comprensiva al entregarme una botella de vino. «Estás preciosa». ¿Elena? Dijo en voz baja. «Ese vestido verde te queda perfecto». «Gracias», susurré, agradecida por esa pequeña bondad. Pero doña Isabel lo oyó. El verde es una elección tan audaz para Nochebuena. Siempre pienso que el rojo o el dorado son más apropiados para las fiestas. La sonrisa de Laura flaqueó. Y sentí mis mejillas arder de vergüenza. Sofía llegó la última, tropezando ligeramente al entrar. Su maquillaje estaba corrido. Y apestaba a alcohol y cigarrillos. A los 25. Aún actuaba como una adolescente. Y la mandíbula de Carlos se tensó al verla casi caer sobre la mesita de café. «Sofía». «¿Estás borracha?», preguntó entre dientes. «Es Nochebuena». «Carlitos», balbuceó, usando el apodo infantil que sabía que odiaba. «Relájate». La cara de doña Isabel palideció de furia. «Sofía López. Eres una vergüenza». ¿Cómo te atreves a aparecer en la cena familiar en este estado? «Oh. Por favor». Sofía rió, tirándose en nuestro sofá blanco con las botas sucias aún puestas. Como si esta familia no tuviera problemas mayores que yo tomándome unas copas. La tensión en la habitación se volvió asfixiante. Las manos de Carlos se cerraron en puños a sus lados. Miguel miró al suelo. Laura se ocupó en arreglar las botellas de vino que había puesto. Fue entonces cuando Pablo apareció en la puerta, apretando su tablet contra el pecho. Estaba vestido con la camisa de botones y los pantalones caqui que le había preparado. Su cabello oscuro peinado con esmero. Pero sus ojos parecían preocupados al absorber la escena. «Hola, abuela Isabel», dijo cortésmente. «Hola, tío Miguel». «Hola, tía Laura». «Hola, tía Sofía». La expresión de doña Isabel se suavizó ligeramente al verlo. «Hola, Pablo». «Vaya. Has crecido desde Acción de Gracias. Ven a darle un abrazo a tu abuela», ordenó Carlos, su voz aún tensa por la ira hacia Sofía. Pablo obedeció y abrazó a doña Isabel. Pero noté que mantuvo la tablet en una mano todo el tiempo. La llevaba a todas partes últimamente, trabajando en su misterioso proyecto escolar. ¿Qué es eso que tienes ahí?, preguntó Miguel, señalando la tablet. ¿Solo juegos?, Pablo dijo en voz baja. «Y vídeos». ¿Vídeos?, preguntó Laura con interés. ¿Qué tipo de vídeos?,
Pablo me miró. Luego a su padre. Su carita joven de repente guardada. Cosas de familia. Debería haber preguntado más. Debería haber notado por qué mi hijo de 8 años parecía tan serio al hablar de sus vídeos. Pero el temporizador del pavó pitaba. Y doña Isabel ya criticaba cómo había dispuesto los aperitivos. Y yo estaba demasiado ocupada intentando mantener todo perfecto para prestar atención a las señales de alarma. ¿Pasamos a la mesa para cenar?, anuncié con falsa alegría. Mi voz ligeramente temblorosa al gesticular hacia el comedor. La mesa lucía hermosa. Tenía que admitirlo. El mantel blanco estaba inmaculado. Las velas parpadeaban cálidamente. Y la vajilla buena brillaba bajo la lámpara. Pero mientras todos tomaban asiento, me sentía como si entrara en un tribunal donde ya era culpable. Doña Isabel se colocó a la derecha de Carlos. El lugar de honor. Miguel y Laura se sentaron uno frente al otro. Mientras Sofía se desplomaba en su silla, aún oliendo a alcohol. Pablo tomó su sitio habitual al final. Su tablet descansando en silencio en su regazo. El pavó parece un poco seco, observó doña Isabel antes siquiera de que terminara de trincharlo. Mis manos temblaron ligeramente al continuar cortando. He seguido la receta al pie de la letra. La misma del año pasado. Bueno. El pavó del año pasado también estaba seco, replicó con naturalidad. La mandíbula de Carlos se tensó. Podía sentir su vergüenza irradiando por la mesa como calor de un fuego. Estoy seguro de que está delicioso. Mamá. Elena se ha esforzado mucho. Pero su tono sugería que ya estaba decepcionado conmigo también. Serví los platos a todos. Mis manos temblando más con cada porción. El puré de patatas me parecía perfecto. Pero contuve el aliento esperando el veredicto de doña Isabel. Estas patatas están bastante saladas, anunció tras el primer bocado. Puedo hacer unas nuevas, ofrecí rápidamente. No seas ridícula, espetó Carlos. No vamos a empezar la cena de nuevo por unas patatas. Sofía soltó una risita ebria. ¿Recordáis cuando Elena olvidó poner azúcar en el turrón aquel año? Papá dijo que sabía a cartón. Sofía, advirtió Miguel en voz baja. Pero ella lo ignoró. O cuando quemó las judías verdes tan mal que saltó la alarma de humo. Toda la casa olió a verduras quemadas durante días. Sentí mi cara arder de vergüenza. Cada error que había cometido se desfilaba ante todos como evidencia en un juicio. Basta ya, dijo Laura con firmeza, sorprendiendo a todos. Elena se esfuerza muchísimo para hacer estas cenas especiales para nosotros. Las cejas de doña Isabel se alzaron. ¿Perdona? Solo creo que deberíamos apreciar el esfuerzo, dijo Laura. Su voz más suave ahora, pero aún valiente. ¿El esfuerzo? La voz de doña Isabel era helada. Cuando yo tenía la edad de Elena, manejaba un hogar con 5 hijos. Cocinaba cada comida desde cero y nunca serví un pavo seco ni patatas saladas. No se trata de esfuerzo, querida. Se trata de competencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré mi plato intacto, luchando contra las lágrimas. Carlos no dijo nada para defenderme. Nunca lo hacía cuando su madre me atacaba. Quizás podamos hablar de otra cosa, sugirió Miguel débilmente. ¿De qué?
balbuceó Sofía. ¿De cómo Elena ni siquiera mantiene la casa limpia? ¿Visteis el polvo en la repisa al entrar? No había notado polvo alguno. Había limpiado esa repisa 3 veces ayer. O de cómo dejó su trabajo para ser ama de casa, pero ni siquiera lo hace bien. No trabaja. No tiene niños que perseguir todo el día como Laura. Y aún así no puede cocinar una comida decente ni mantener una casa limpia. Pablo se había quedado muy quieto en su silla. Podía verlo observando todo. Sus manitas aferrando la tablet con más fuerza. Su carita joven parecía confundida y triste. Como si no entendiera por qué todos eran tan crueles con su madre. Hago lo que puedo. Susurré. Mi voz apenas audible. Lo que puedes no es muy bueno. ¿Verdad? Dijo doña Isabel con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando cometí mi primer error de la noche. Alcancé la salsera para rellenar el plato de Miguel. Intentando hacer algo. Cualquier cosa. Para ser útil. Pero mis manos temblaban tanto por los nervios y la humillación que tiré el vaso de vino de doña Isabel en su lugar. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre, manchando todo lo que tocaba. Oh. No. Jadeé. Saltando para agarrar servilletas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Torpe idiota. Chilló doña Isabel, apartándose de la mesa mientras el vino goteaba en su traje caro. Mira lo que has hecho. Lo limpiaré ahora mismo. Dije frenéticamente, frotando la mancha con mi servilleta. Has arruinado todo. Continuó doña Isabel. El mantel. Mi vestido. Toda la cena. La cara de Carlos se oscureció de rabia. Podía ver la tormenta formándose en sus ojos. Y sabía lo que vendría después. Traeré soda. Dije desesperada. Aún frotando la mancha extendida. Saldrá. ¿Lo prometo? Pero doña Isabel no escuchaba. Se levantó de su silla, con vino goteando de su traje burdeos. La cara torcida de furia. Esto es exactamente de lo que hablo. No puedes hacer nada bien. Mamá. Por favor. Dijo Carlos. Pero podía oír la ira creciendo en su voz también. La ira que siempre se dirigía a mí cuando su familia se decepcionaba. No. Carlos. Espetó doña Isabel. He callado durante 10 años viendo a esta mujer avergonzar a nuestra familia una y otra vez. No puede cocinar. No puede limpiar. Ni siquiera puede servir vino sin destruirlo todo. Sentí lágrimas quemando detrás de mis ojos. Lo siento. Doña Isabel. Fue un accidente. Pagaré la tintorería. Reemplazaré el mantel. ¿Reemplazarlo? Río doña Isabel amargamente. Ese mantel era de mi abuela. Es irreemplazable. Como mi vestido. Como esta noche entera arruinada. Sofía soltaba risitas de nuevo, disfrutando claramente el drama. Miguel parecía incómodo, pero no decía nada. Laura había palidecido. Sus instintos de enfermera probablemente advirtiéndole que algo malo estaba por pasar. Y Pablo. Mi pobre niño. Observaba todo con ojos anchos y asustados. Su tablet apretada contra el pecho como un escudo. Debería haber sabido que no esperar nada diferente.
continuó doña Isabel. Su voz más alta y viciosa. Nunca has sido lo bastante buena para mi hijo. Eres torpe. Incompetente. Eres. ¿Basta? Rugió Carlos de repente, golpeando la mesa tan fuerte que los platos saltaron. Por un momento. Pensé que me defendía. Por un segundo esperanzador. Creí que mi marido finalmente se pondría de mi lado. Pero al mirar su cara, vi la verdad. No estaba enfadado con su madre. Estaba furioso conmigo. Mira lo que has hecho. Gritó. Su cara roja de ira. Me has humillado delante de toda mi familia otra vez. Carlos. No quise. Nunca quieres. Me cortó, levantándose de la silla. Pero siempre lo haces. Cada vez que mi familia viene, encuentras una forma de avergonzarme. Retrocedí de la mesa, mi corazón latiendo fuerte. Había visto a Carlos enfadado antes. Pero nunca así. Nunca delante de todos. Tenías un solo trabajo hoy. Elena. Uno solo. Hacer una cena agradable para mi familia. Y ni siquiera pudiste sin destruirlo todo. Fue solo un accidente. Susurré. Lágrimas rodando por mi cara ahora. ¿Solo un accidente? La voz de Carlos se volvía más alta. Más peligrosa. El pavo seco fue un accidente. Las patatas saladas fueron un accidente. El polvo en la repisa fue un accidente. Se acercaba a mí ahora. Y vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Algo que nunca había visto antes. Ni en nuestras peores peleas. Carlos. Dijo Miguel en voz baja. Quizás deberías calmarte. ¿Calmarme? Carlos se giró hacia su hermano. Mi mujer acaba de arruinar la Nochebuena y humillar a toda la familia. ¿Y quieres que me calme? Derramó un poco de vino. Dijo Laura suavemente. No es el fin del mundo. No es solo el vino. Gritó Carlos. Es todo. Es inútil. No puede hacer nada bien. Fue entonces cuando me agarró el brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne como garras de hierro. Apretando tan fuerte que jadeé de dolor. El agarre era vicioso. Destinado a herir. A castigarme por avergonzarlo. Me estás haciendo daño. Susurré. Intentando soltarme. Pero el agarre de Carlos solo se apretó más. Bien. Quizás el dolor te enseña a ser más cuidadosa. La habitación se quedó en silencio total. Excepto por mis sollozos quedos y la respiración áspera de Carlos. Todos nos miraban en shock. Hasta doña Isabel parecía horrorizada por lo que su hijo hacía. Miguel se había quedado rígido. Sus instintos de policía probablemente gritándole que interviniera. La mano de Laura cubría su boca. Sofía había parado de reír. Y Pablo, mi valiente niño, observaba cómo su padre hería a su madre. Su carita llena de una determinación que parecía mucho más allá de sus 8 años. Podía ver las marcas rojas formándose en mi brazo donde los dedos de Carlos presionaban mi piel. Todos las veían. No había forma de esconder esto. No había pretender que era otra cosa que lo que era. Carlos finalmente me soltó. Y tropecé hacia atrás.
acunando mi brazo magullado contra el pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio se extendió eternamente. Me quedé allí acunando mi brazo latiendo, sintiendo los ojos de toda la familia de Carlos en los moretones morados que ya florecían en mi piel. El dolor era agudo e inmediato. Pero la humillación cortaba aún más profundo. Carlos respiraba con dificultad, su cara aún enrojecida de ira. Pero podía ver algo más colándose en su expresión ahora. Conciencia. Empezaba a darse cuenta de lo que acababa de hacer delante de todos. Doña Isabel se quedó congelada en su traje manchado de vino, la boca ligeramente abierta. Por primera vez en 10 años. Parecía no tener nada crítico que decir. Miguel se había quedado completamente rígido. Sus instintos de policía en conflicto con su lealtad familiar. Laura miraba mi brazo con preocupación profesional, probablemente catalogando la gravedad de los moretones. Hasta Sofía parecía sobria lo suficiente para estar en shock. Pero fue Pablo quien rompió el silencio terrible. Mi hijo de 8 años se levantó despacio de su silla, su pequeño cuerpo pareciendo imposiblemente valiente en ese momento. Su tablet estaba aferrada en ambas manos, y sus ojos oscuros fijos en su padre con una firmeza que me hacía doler el corazón. Lo he grabado todo. Papá. Esas 5 palabras simples cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de shock por toda la habitación. La cara de Carlos se volvió blanca. Toda la ira se drenó de él en un instante, reemplazada por algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo puro y frío. ¿Qué has dicho?, susurró Carlos, su voz apenas audible. Pablo levantó la tablet, la pantalla brillando suavemente en la luz de las velas. He dicho que lo he grabado todo. No solo hoy. Todo. Pablo, dijo Carlos con cuidado, como si hablara a un animal salvaje que podría huir. ¿Qué quieres decir con todo? La voz joven de mi hijo era firme y clara. Todas las veces que has herido a mamá. Todas las veces que le has gritado y la has hecho llorar. Todas las veces que le has agarrado los brazos y dejado marcas. Lo he grabado todo. La habitación estalló en jadeos de shock. La mano de doña Isabel voló a su pecho. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, su entrenamiento policial tomando el control. Laura ya se movía hacia mí, sus instintos médicos activándose. Estás mintiendo, dijo Carlos. Pero su voz temblaba ahora. Eres solo un niño. No sabes cómo. No miento, interrumpió Pablo. Algo que nunca le había visto hacer antes. Sé usar la cámara de la tablet. Sé guardar vídeos. Y sé enviarlos a gente. La cara de Carlos pasó de blanca a gris. ¿Enviarlos a quién? Pablo miró directamente a su tío Miguel. A policías. Lo busqué en internet. Sé que el tío Miguel es policía. Y sé que herir a la gente es contra la ley. Incluso si son tu familia. Miguel miraba a Pablo con una mezcla de orgullo y horror. Pablo. Hijo. ¿Qué exactamente has grabado? Todo. Repitió Pablo, su voz ganando fuerza. La semana pasada cuando papá agarró la muñeca de mamá tan fuerte que lloró. Hace 2 semanas cuando la empujó contra el mostrador de la cocina.
El mes pasado cuando tiró un plato contra la pared y los pedazos cortaron el pie de mamá. Cada revelación golpeaba la habitación como un golpe físico. Vi el mundo cuidadosamente construido de Carlos desmoronarse con cada palabra de la boca de nuestro hijo. ¿Y hoy? Continuó Pablo. Cuando agarró el brazo de mamá y la hirió delante de todos. Eso también lo grabé. Doña Isabel lloraba ahora. Lágrimas rodando por su cara mientras miraba a su hijo. Carlos. ¿Es esto cierto? Pero Carlos no podía hablar. Miraba la tablet de Pablo como si fuera una bomba a punto de explotar. Muéstramelo, dijo Miguel en voz baja, levantándose de su silla. Su voz había cambiado completamente, convirtiéndose en la de un policía. No un hermano. Pablo me miró y vi la pregunta en sus ojos. Me pedía permiso. Mi valiente niño que me había protegido de la única forma que sabía. Asentí. Lágrimas rodando por mi cara. Muéstraselo. ¿Cariño? Pablo tocó la pantalla de la tablet. Y de repente. Todos pudimos oír mi voz de la semana pasada. Suplicando a Carlos que parara. Rogándole que no me hiriera. El sonido de mi propio dolor y miedo llenó el comedor. Haciendo todo real de una forma que no podía negarse ni explicarse. Carlos se hundió en su silla como un globo desinflado. Entendiendo finalmente que su hijo acababa de destruir su vida con 5 palabras simples y una tablet llena de verdad. El sonido de mi propia voz suplicando a Carlos llenó el comedor. Cada palabra un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Por favor. Carlos. Me estás haciendo daño. Por favor. Para. La grabación era cristalina. Capturando no solo mi dolor, sino las respuestas airadas de Carlos. Sus amenazas. Su completa falta de remordimiento. Pablo tocó la pantalla de nuevo. Y el sonido paró. El silencio que siguió era diferente al de antes. No era el silencio sad de gente presenciando algo inesperado. Era el silencio pesado de la verdad finalmente expuesta. Carlos se sentó desplomado en su silla. La cabeza en las manos. El hombre poderoso y controlador que me había aterrorizado durante años parecía roto y pequeño. ¿Pablo? Susurró. No entiendes. A veces los adultos tienen desacuerdos. No, dijo Pablo con firmeza. Su voz joven cortando las excusas de su padre. Entiendo perfectamente. Heriste a mamá. La heriste mucho. Y herir a la gente está mal. Miguel se levantó despacio. Todo su comportamiento cambió. Ya no era el hermano de Carlos. Era un policía que acababa de presenciar evidencia de violencia doméstica. Carlos. Necesito que te quedes exactamente donde estás. Miguel. Por favor. Carlos miró con ojos desesperados. Podemos resolverlo como familia. No hay necesidad de... Hay toda la necesidad. Dijo Miguel fríamente. Lo que acabo de oír en esa grabación es agresión. Lo que presencié esta noche es agresión. Y según Pablo, hay mucho más de dónde vino eso. Doña Isabel sollozaba abiertamente ahora. Su compostura perfecta completamente hecha añicos. No lo sabía. Repetía. No sabía que te hería. Elena. Pensé. Pensé que eras solo torpe. No lo bastante buena para él.
Nunca imaginé. Laura se había movido a mi lado y examinaba gentilmente mi brazo. Estos moretones son graves, dijo en voz baja. Y no son los primeros, ¿verdad? Negué con la cabeza, incapaz de hablar por las lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Laura con gentileza. Años, susurré. Empezó pequeño, solo agarrándome el brazo cuando se frustraba. ¿Pero empeoró? Sofía, que había estado en silencio desde la revelación de Pablo, habló de repente. Sabía que algo andaba mal. La forma en que siempre te disculpabas por todo. Cómo saltabas cada vez que Carlos alzaba la voz. Lo sabía. Pero no quería verlo. Ninguno queríamos verlo, dijo Miguel sombríamente, sacando su teléfono. Pero no podemos ignorarlo ahora. ¿Qué haces? Preguntó Carlos, el pánico colándose en su voz. ¿Mi trabajo? Replicó Miguel simplemente. Voy a reportarlo. No puedes arrestar a tu propio hermano. Mírame. Pablo caminó hacia mí y tomó mi mano ilesa en la suya pequeña. Lo siento por no decirte de las grabaciones. Mamá. Quería protegerte. Pero no sabía cómo. Me arrodillé a su nivel. Mi corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Me protegiste. ¿Karine? Fuiste tan valiente. Más valiente que yo. Aprendí sobre violencia doméstica en el colegio, dijo Pablo seriamente. La señora García nos enseñó que nadie tiene derecho a herirnos. Ni siquiera la familia. Dijo que si alguien nos hería, debíamos contárselo a un adulto de confianza. Así que se lo contaste al tío Miguel. Iba a hacerlo. Pero pensé que si tenía pruebas, la gente me creería más rápido. Mi hijo de 8 años había entendido algo que me había tomado años descifrar. Había encontrado una forma de hacer visible lo invisible. De convertir nuestra pesadilla privada en evidencia innegable. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que Carlos se encogiera. Esto lo arruinará todo, dijo desesperado. Mi negocio. Mi reputación. Nuestra familia. Tú arruinaste nuestra familia, dije, encontrando mi voz por primera vez en años. La arruinaste la primera vez que pusiste tus manos sobre mí con ira. Mientras los coches de policía entraban en nuestra entrada. Doña Isabel extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Lo siento. Elena. Lo siento tanto por todo lo que dije. Todo lo que hice para empeorarlo. Lo crié para que creyera que podía controlar a todos a su alrededor. Y lo siento. Los oficiales entraron por la puerta principal. Y Miguel los recibió en el pasillo. Podía oírlo explicando la situación con su voz profesional. Exponiendo la evidencia. Los testigos. Las grabaciones. Carlos fue arrestado en nuestra mesa de Nochebuena. Aún con su jersey rojo festivo. Mientras lo llevaban esposado. Miró atrás a Pablo y a mí una última vez. Esto no ha terminado, dijo. Pero Pablo apretó mi mano y miró a su padre directo a los ojos. Sí. Lo ha hecho. Y por primera vez en 10 años. Creí que quizás finalmente lo estuviera. La Nochebuena que se suponía perfecta se había convertido en el día que nos liberó.